Algo muy relevante acaba de suceder en el pueblo de Israel. Hace horas atrás, en medio de las últimas protestas y preocupación política, la población está admirada y ha tomado crucial relevancia y afirman que es una señal divina para que por fin se inicie con la construcción del tercer templo de Israel. Hay una algarabía enorme en parte de la población, y es que ha sido captado en un vídeo, un hecho muy insólito, que según afirman ellos, revela uno de los pasajes más importantes del Talmud, y a su vez, este hecho marca el inicio de una de las profecías que ellos tienen sobre la llegada de su Mesías y la construcción del tercer templo. Como muchos sabemos, ellos aún no consideran a Jesucristo como su Mesías, pero cuando inicie el tiempo señalado, volverán sus ojos a aquel a quien rechazaron, para creer en él. Pero lo que pasó ahora fue que una persona llegó a grabar un hecho sin precedentes durante muchísimo tiempo. Vieron a unos zorros caminando libremente por la ciudad vieja de Jerusalén. Inclusive los captó jugando. ¿Y esto qué significa para el pueblo de Israel? Existe una profecía escrita en el Talmud judío que vincula con este hecho y la llegada de su Mesías y la construcción del nuevo templo, en donde se habla que ya está entrando la redención. Es denominado el Tratado de Makot, en donde se habla ahí de los tribunales judíos y las reglas de los que falten a la ley de Dios. En una parte, describe a unos rabinos subiendo a Jerusalén, después de la destrucción del templo, y llegando al monte Scopus, vieron el lugar del templo destruido, y rasgaron sus vestimentas en luto. Y luego cuando llegaron al monte del templo, vieron un zorro que emergió del lugar santísimo, donde estaban las tablas de la ley, y donde solo el sumo sacerdote podía entrar. Estos rabinos dicen que empezaron a llorar. Lloraron amargamente, lloraron tristemente, pero había un rabino llamado Rabí Akiva que empezó a reír. Y los demás le preguntaron del por qué se reía, si era tiempo de lloro y luto, más aún porque en el libro de Números 1 dice que nadie puede entrar al lugar santísimo, sino solo el sacerdote. Pero ahora están ahí andando zorros considerados para Israel como animales impuros. Pero él respondió: por eso me estoy riendo. Está escrito cuando Dios reveló el futuro al profeta Isaías: y tomaré para mí testigos fieles para atestiguar, Urías el sacerdote y Zacarías el hijo de Jeberahia. Él explicó que tenía que cumplirse la profecía de Urías sobre la destrucción de Israel, para que de esta manera se cumpla lo profetizado por el profeta Zacarías, que tenía que pasar la desolación de Israel, para que luego venga el Mesías. Él decía que por eso, el cumplimiento de la profecía de Zacarías depende del cumplimiento de la profecía de Urías. Y ahora que se cumplió, él decía que es señal que vendría su Mesías y se reconstruyera el templo. Y los otros rabinos escuchándole decían: nos has consolado, Akiva, nos has consolado. Y ahora, el ver zorros en el monte del templo, tan felices caminando por ahí, dicen que es una buena señal. Dicen ellos que las profecías se están cumpliendo. Afirman también que el retorno de muchos judíos en estos últimos meses, bajo sus propias libertades. Mas ahora esta señal de los zorros muestra la señal que está cerca la aparición de su Mesías y la construcción del tercer templo. Otros rabinos también afirman que la llegada de vacas rojas sin defecto a Israel, los utensilios ya fabricados por el templo como establecía la ley, y la aparición de algunos rabinos eruditos, sin igual, dan señal de que los tiempos están cercanos. Ellos dicen: ¿cómo es que los zorros pudieron entrar a ese lugar, en donde frecuentan personas, y aún un recinto de seguridad? Ahí no puede pasar nada sin ser visto. Por eso es inexplicable cómo fueron captados esos zorros, y más aún captado con cámaras. No solo uno, sino varios zorros en medio del templo, lo cual afirman que es una señal para las cosas que pronto van a ocurrir. Pero como cristianos, sabemos que las profecías mencionadas en la Biblia dan testimonio fiel de que el Mesías vino. El Mesías vino a los suyos, el Mesías se manifestó, y ahora volverá por segunda vez para juzgar al mundo, y habitará con su iglesia por toda la eternidad. Las señales que serían antes de su venida nos mostró en su palabra, y como cristianos nos acogemos solo a ella, y no a otras cosas no bíblicas. Como seguidores de la palabra, entendemos cuál será el momento de la construcción nuevamente del templo y quién lo va a dirigir, quién va a unificar todo ello. Y al final la misma Biblia nos muestra de aquel que hará la devastación desoladora, de aquel que pida adoración para él y juntará el mundo para él, para servirlo a él, quien es el anticristo, que estará en el tiempo de la gran tribulación.
y para que en su momento se oponga totalmente a Dios, cuando venga su Hijo por segunda vez. Zacarías habló de él, y se cumplió al detalle, pero el mundo no lo reconoció. Zacarías vino 500 años antes de Cristo, y quizás alrededor de 150 años después de Isaías. En ese momento se fueron a la cautividad babilónica, luego regresaron, y luego reconstruyeron el templo, se restablecieron en la tierra, y Dios levantó a este profeta llamado Zacarías, y él mira ese acontecimiento futuro. Zacarías 13:7 nos dice la Biblia: «Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío, dice el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos». Zacarías ha estado hablando de falsos profetas, que serían heridos en sus casas donde adoran a los ídolos. Pero ahora se vuelve al pastor verdadero y dice: «Pastor de Dios, mi pastor, compañero mío». Y aquí Dios es el que habla, y el Mesías es de quien él habla. Una profecía mesiánica. Y nos muestra cómo Jesús fue afligido por Dios. Dios está llamando su propia espada contra su propio pastor. «Oh espada, golpea al pastor». Mi compañero, dicen algunos textos, literalmente. En el hebreo significa al hombre de mi unión, el hombre que está unido a mí, mi igual. Y la palabra para hombre aquí no es la palabra hebrea usada tradicionalmente para hombre, es la palabra para un hombre fuerte, un hombre valiente. Todas estas son referencias mesiánicas, no solo al Mesías, sino al Mesías que es el Hijo de Dios. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Zacarías dijo que vendría el día cuando verían al que traspasaron, y llorarán por lo que le hicieron a su Mesías, y vendrá un día cuando Dios salve a la casa de David. Cristo conocía los eventos del futuro y conocía el significado del pasado. Sabía lo que vendría porque lo sabía todo. La acción de no solo nuestro Señor entregando su vida, sino la acción de los soldados en el cuerpo de Cristo. Todo estaba bajo control de Dios. Y todo ello validan las profecías mencionadas en el Antiguo Testamento. Validan la naturaleza mesiánica de nuestro Señor Jesucristo. Establecen la realidad de su resurrección como el Hijo de Dios y demuestran la providencia soberana de Dios sobre cada detalle. En el Salmo 2, Dios prometió que las naciones se postrarían ante Jesucristo y Él los gobernará con una vara de hierro. Eso todavía no sucedió, pero va a suceder en el futuro, muy pronto, más pronto de lo que pensamos. No sucedió en su primera venida, sucederá en su segunda venida. Isaías dijo que Él sería el Dios fuerte, el Padre eterno, este niño que nos sería dado, y el gobierno o el principado sobre sus hombros. Eso no sucedió la primera vez que Él vino. Eso sucederá muy pronto. La Biblia nos dice en Zacarías que cuando Él venga, Él partirá en dos el monte de los olivos, y las naciones se congregarán ahí, y serán juzgadas. La Biblia nos dice en Isaías que cuando Él venga, traerá un reino glorioso. Y Números 23 dice que Dios no es un hombre para que mienta. Dios dice que va a ocurrir. Y por lo tanto, el Hijo de Dios va a regresar para que suceda. La promesa de Dios demanda la segunda venida. Muchas señales, muchas profecías fueron cumplidas por Cristo. Más de 300 profecías en el Antiguo Testamento, cumplidas por Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y hay de aquel a quien quiera negarlo. Y nos pasaríamos horas y horas hablando de cada profecía cumplida por el Señor Jesucristo. La promesa de Dios demanda la segunda venida, que está muy cerca de lo que imaginamos, porque las cosas se están acomodando. Y no es por una señal de zorros, sino porque la Biblia establece lo que serán los indicios que marcarán cuando llegue el inicio de la gran apostasía y el inicio de la gran tribulación, donde pasarán cosas nunca antes vistas, nunca antes imaginadas. Y como cristianos, es el deber de cada uno de nosotros mostrar esta verdad, esta esperanza bienaventurada, que aquellos que lo reconocieron como Mesías y Salvador, aquellos que obedecen al Señor, obtendrán la gracia y misericordia para redención de sus almas. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra.